Hola a todos y bienvenidos a un vídeo, a un episodio breve en el que quiero compartir con vosotros una sentencia que me ha parecido muy interesante, ya que independientemente del tema del que trata, eh, mm, tiene un matiz, un componente que creo que es muy interesante, ya que no se aplica única y exclusivamente al caso, digamos, que se juzgó, sino que tiene implicaciones para otras muchas situaciones que se pueden dar en la regulación laboral y que están reguladas o contenidas en el convenio colectivo. Tengo en la pantalla, que estoy compartiendo con todos vosotros, una publicación de la base de datos de Iberley, en la que se hacen eco de una sentencia de la Audiencia Nacional, que es de... Aquí creo que la fecha de la sentencia exactamente es del 26 de junio del 2025, o sea que es súper reciente, y es un conflicto entre la Radiotelevisión de Andalucía y bueno, y su personal, evidentemente. Como siempre ha de ser en un conflicto laboral, tiene que estar la empresa y los trabajadores, ¿no? Es una obviedad, pero bueno. Entonces, esta sentencia es muy interesante, ¿por qué? Porque este convenio, el convenio colectivo que regula la relación laboral entre el personal al servicio, ¿no? De este organismo público, ¿no? Y el organismo público, pues establece una serie de condiciones, una serie de beneficios. Ya hemos hablado sobre este tema en el canal y en el podcast, ¿no? Este en el que estamos divulgando contenido interesante para estudiantes, futuros asesores laborales, empresas y también trabajadores. En el que hemos hablado de los complementos de incapacidad temporal, ¿vale? Es importante que reviséis de vez en cuando el canal porque a lo mejor lleváis tiempo sin aparecer por aquí y de repente hay un vídeo que puede ser muy interesante, como creo que es este. Voy a intentar que sea breve. El conflicto surge cuando una persona que estaba en incapacidad temporal llegó al periodo máximo en virtud del cual la empresa está obligado a mantenerlo en alta, es decir, los 18 meses, los famosos 18 meses o 545 días. Y en ese momento, ese es el momento temporal en el cual ya la empresa no tiene obligación de mantener en alta al trabajador si la incapacidad temporal sigue, ya que el INS no se ha pronunciado todavía sobre el resultado de la misma, ¿no? De ese procedimiento. Entonces, los trabajadores, no sé si es un trabajador o una trabajadora, bueno, aquí en el conflicto, básicamente lo que se le reclamaba al organismo público de la Radio Televisión de Andalucía es que abonase a una persona que había superado estos 545 días del complemento de incapacidad temporal, puesto que el convenio no regulaba ningún límite temporal con respecto al pago del complemento de incapacidad temporal, ¿no? Entonces, es interesante porque la Audiencia Nacional, en este caso, lo que viene digamos, a decir o lo que viene, digamos, a utilizar es lo que aquí llama el principio de literalidad en la interpretación de los convenios colectivos, ¿no? Y haciendo también referencia a que es doctrina consolidada del Tribunal Supremo. En algún otro vídeo ya he hablado de que la manera en la que se puede interpretar un precepto, un artículo de algún convenio, de un real decreto, etcétera, eh, puede ser en base a la literalidad, la finalidad, en base, digamos, al contexto, digamos, que se está viviendo en ese momento, ¿vale? Hay varios mecanismos de interpretación de la norma, ¿vale? Pero bueno, parece que el más evidente o el que tiene más lógica siempre es el de la literalidad, ¿no? En la interpretación. Es decir, si el convenio no regula algo de manera expresa o limita algo de manera expresa, de alguna manera lo que nosotros no podemos hacer entonces es limitarlo, ¿no? En este caso, la empresa entiendo que lo que defendía es que una vez que el trabajador ya no está en alta en la empresa, o sea, ya la empresa no tiene la obligación de mantenerlo en alta, porque su procedimiento ya va a pasar a otra fase y teniendo en cuenta que no hay ninguna responsabilidad al respecto ni siquiera de la cotización, que no veía con mucho sentido el tener que seguir abonándole el complemento de incapacidad temporal, algo que a priori
parece bastante coherente, ¿no? Si lo contamos así, tal y como lo defiende la empresa. Pero resulta que, claro, cada caso es distinto, ¿no? Tenemos un convenio colectivo que se aplica, que literalmente no limita, ¿vale? En su redacción este derecho en ninguna, digamos, horizonte temporal, ¿vale? Entonces, si dice la Audiencia Nacional que en ausencia de una limitación expresa en el convenio, ¿no? Aquí lo tenemos. El derecho al complemento se mantiene durante todo el tiempo que dure la situación de incapacidad temporal, o sea, la baja médica, incluidas las prórrogas autorizadas por la Seguridad Social. El tribunal discute el argumento contrario a la empresa que defendía que la finalización del complemento tras los 545 días, ¿no? Alegando que la referencia convencional a presentación de parte de baja solo ampararía los periodos ordinarios reconocidos, ¿no? O sea, la audiencia rechaza esta postura amparándose tanto en el tenor literal del convenio como en la jurisprudencia del Supremo que prohíbe restringir derechos convencionales cuando no hay excepción prevista de forma clara y explícita. Esta es la parte que para mí es importante, ¿vale? Este caso pues tiene su interés, pero evidentemente no todos los convenios tienen esa redacción. Ahora os voy a compartir otro convenio para que veáis cómo ahí sí que se limita. Entonces, este convenio introduce esta posibilidad en la medida en la que no regula, ¿vale? Un límite temporal. Entonces, ¿qué dice la Audiencia Nacional? Si las partes no han limitado el horizonte temporal para disfrutar de un derecho, parece ser que ninguna de las partes puede entonces interpretarlo en un sentido contrario, ¿no? O sea, vamos a la literalidad y la literalidad es esto. De todas maneras, esto no es tan fácil como parece, ¿vale? Porque siempre que intentemos utilizar esta forma de interpretación, o sea, irnos a la literalidad de lo que se ha redactado en ese artículo, en ese convenio, pues puede ser una forma, digamos, muy válida de defender una postura, pero a veces priman otro tipo de interpretaciones y otro tipo de situaciones en los que a lo mejor hace que la balanza pues se desequilibre, ¿no? Hacia otro tipo de sistema de interpretación de la norma. Pero bueno, en este caso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Esto es muy aplicable a muchísimas situaciones y casos. Entonces, cuando no se limita el horizonte temporal de un derecho o no se limita algo en la redacción de un artículo de un convenio, entonces las partes parece que lo tienen más complicado a la hora de introducir cortapisas o límites, ¿vale? Ahora os voy a compartir eh, el artículo 28 de este convenio colectivo que regula el complemento de la baja por enfermedad. Y aquí lo que viene a decir que los supuestos, por ejemplo, en este punto primero, dentro del apartado primero, habla que en los supuestos de IT por accidente de trabajo durante un periodo máximo de 12 meses. ¿Vale? Aquí ya, por ejemplo, este convenio sí que realmente fija un horizonte temporal, ¿no? Entonces, este pacto eh, en el que se ha expresado de manera totalmente expresa, ¿no? Ese límite temporal, pues evidentemente no puede ser objeto, digamos, de ninguna controversia, puesto que las partes se han puesto de acuerdo en que esto sea así. Entonces, exigir que ese complemento vaya más allá de los 12 meses no tendría ningún sentido, ¿vale? Desde el punto de vista legal y desde la lógica más aplastante parece ser que no hay ninguna lógica en pedirlo así. Ahora, si en este convenio no estuviese esta frase, ¿vale? Pues quizás no tendría, digamos, no tendría, digamos, tanta claridad ni la empresa ni el trabajador sobre cuándo sería ese límite temporal en virtud del cual se puede seguir disfrutando de ese complemento, ¿no? Entonces, es muy interesante este tema. Entonces, por eso lo he querido traer, ya que me ha parecido que no solo es interesante para el caso concreto, que era un complemento de incapacidad temporal que tiene una repercusión económica, evidentemente muy positiva para el trabajador, porque ahí le supone seguir manteniendo, ¿no? El cobro de una prestación en base a esa base reguladora que es del 75%, que es una cantidad que es bastante alta y que, por tanto, la empresa, en el caso de este organismo público, ¿no? De la Radio Televisión de Andalucía, pues se ha visto obligada a tener que seguir abonándole ese complemento y además, si no recuerdo mal, creo que la sentencia también dice a cotizar, etc, etc. Bueno, eso ya, las matizaciones al respecto después de cada uno cómo interpreta eso, pues ya eso es al margen, son votos particulares, como digo yo.
y no tienen tampoco mucha, no tiene mucha trascendencia ni mucha, tampoco no hay que entretenerse mucho de eso. Todo el mundo tenemos nuestra opinión y lo veremos como lo veremos como sea, pero bueno, está claro que el tribunal haya dicho, oye, literal, ¿vale? Em, pero no obstante, en referencia a lo que os comentaba antes, que parece que la literalidad es lo que siempre, ¿no? Debe primar a la hora de interpretar ese artículo, ¿no? Aquí lo viene diciendo, ¿no? En la Audiencia Nacional, ¿no? Hemos dicho que el principio de literalidad en la interpretación de los convenios colectivos también choca con otra situación que hemos vivido nosotros hace muy poquito, y es que el convenio colectivo de la provincia de Las Palmas de la hostelería, en abril, se publicó un acuerdo en virtud del cual se aprobó una subida salarial más allá de la que ya estaba aprobada para ese año y que se aplicó en enero. Y además se introdujo el pago de un plus que se llama el plus extraordinario de presencialidad, y no recuerdo cuál era la otra palabra que se utilizaba, ¿vale? Entonces es muy curioso porque en la redacción del artículo te dice las partes, ¿no? Dice el texto, hablaba de que se cobraba en proporción a la jornada que tuviese la persona, ¿no? Afectada, el trabajador afectado, en proporción a la jornada. Si estabas al 50%, cobraría solo el 50%, ¿no? Porque era un complemento, se considera un complemento salarial, entonces claro, se cobra en función de tu jornada. Y también se fijaba que se cobraría al 100% siempre y cuando tu jornada fuera al 100%, obviamente, como ya acabo de decir, y que la relación laboral hubiera estado, digamos, viva, ¿no? Durante el periodo que iba desde el 1 de abril del 2024 al 1 de abril del 2025. Bien, entonces es como viene a ser como ese era el periodo de vengo, como si fuera una paga extra, un bonus o algo así, ¿no? Entonces, claro, la duda se planteaba por qué pasaría con aquellos trabajadores que hubieran estado de alta en la empresa en ese periodo, en el periodo que se genera ese plus, y además hubiera estado, por ejemplo, en situación de maternidad, en situación de a lo mejor de una excedencia, en situación de incapacidad temporal, etc, etc, etc. Todas esas cosas que a veces pasan en las empresas, ¿no? Entonces, ese artículo de ese acuerdo no regula nada con respecto al tema de la IT, ¿vale? No regula nada. Habla que la gente las personas que estén en situación de maternidad o paternidad, pues sí que tendrían derecho, regula algunas situaciones, pero de la IT no dice nada. Guarda un silencio sepulcral, ¿vale? Como si fuera un peligro de ataque nuclear, con lo cual ya nos supone que nos pone a los actores, ¿no? Los que intervenimos directamente en las relaciones laborales, que somos los asesores, en la tesitura de tener que estar interpretando realmente si esa situación de la incapacidad temporal es una situación en la que también el trabajador tiene o no derecho. Evidentemente aquí podríamos volver a aplicar este principio de literalidad en la interpretación de los convenios. Si las partes sí han especificado en las situaciones en las que sí se mantiene, podríamos pensar que en las que no se ha dicho nada, entendemos que no se mantiene, pero claro, si no se dice nada al respecto, tampoco se está limitando a ese respecto. Con lo cual, ahí es donde yo antes quería entrar en esa situación donde a veces es muy difícil, ¿no? Si nos vamos a la literalidad, podríamos tener los dos argumentos. Hombre, no dice nada, especifica una serie de supuestos y el resto no. O sea, de la literalidad podríamos entender que solo esos supuestos y el resto de supuestos no, como por ejemplo la IT, o el hecho de que se especifiquen todos y a lo mejor se hayan olvidado de incluir la IT, no sabemos si se han olvidado, que realmente no lo querían incluir, y por tanto, como no se está limitando de manera expresa, implica que estas personas no lo deberían de cobrar, pues nada, ahí está. Entonces, os quería traer estos ejemplos y esta información de que a raíz, ¿no? A colación de esta sentencia de la Audiencia Nacional, que considero que es muy interesante. Bueno, hoy ha sido un episodio más breve. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que yo soy asesor jurídico laboral,
que tengo mi despacho que se llama Aurea Laboral en la isla de Lanzarote y que en este canal pues me dedico a divulgar sobre derecho laboral y relaciones laborales, que siempre en todos estos episodios, vídeos que grabo, en la parte del contenido del episodio tenéis todos mis datos de contacto y un comentario evidentemente sobre este episodio. Así que si tenéis dudas, podéis siempre en comentarios o enviarme un email, enviarme un WhatsApp, un Telegram, si queréis. Si estaremos encantados de poder ayudaros. Y simplemente pediros que si este contenido os ha gustado, pues que os suscribáis al canal y que lo compartáis para que más personas puedan aprovecharse y disfrutar de él, puesto que para ti es gratuito y por tanto puedes ayudar a otras personas. Con lo cual, sin más me despido. Hasta el próximo episodio. Que tengas un buen día, tarde o noche.